ustedes que son padres de familia. Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ. ¡Silencio, delincuente! Muy buenas tardes con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a su programa Diálogos Mundanos del podcast de Mundana, revista de filosofía. Esta tarde vamos a hablar sobre pensamiento marxista, pues en un mundo atravesado por desigualdades crecientes, crisis ecológicas y una precarización generalizada de la vida, pensar desde la izquierda sigue siendo una tarea urgente. No se trata solo de una posición política, sino de una apuesta ética y filosófica por la dignidad, la justicia y la transformación radical de las estructuras que sostienen la opresión. A lo largo de los siglos XIX y XX, el pensamiento marxista ofreció una herramienta poderosa para comprender y subvertir el orden capitalista. Marx no solo elaboró una crítica rigurosa de la economía política, sino que propuso una visión del mundo donde los sujetos históricos, la clase trabajadora, podían convertirse en agentes de cambio. Desde entonces, muchas conquistas sociales como la jornada laboral de 8 horas, el derecho a la sindicalización, la seguridad social o el sufragio universal no pueden entenderse sin la influencia directa o indirecta de estas luchas, impulsadas por idearios marxistas y otras corrientes de izquierda. Sin embargo, en un presente marcado por la despolitización, la captura del deseo por el mercado y la tecnocracia neoliberal, hablar de pensamiento radical implica ir más allá de las nostalgias o los dogmas. Significa recuperar la potencia crítica de la filosofía para imaginar lo posible dentro de lo imposible. Este programa se propone abrir espacios de reflexión sobre la vigencia del pensamiento marxista, sus mutaciones y sus límites, la articulación con los feminismos, ecologismos y luchas decoloniales, porque pensar desde la izquierda no es aferrarse a un pasado, sino abrir caminos para un futuro más justo. Y es por eso que hoy nos encontramos con Paula Almeida, con quien conversaremos efectivamente sobre esto. Un pensamiento que durante 2 siglos ha estado permanentemente presente en la vida de la gente y aunque muchas veces no nos demos cuenta, influye directamente en la forma en la que estamos desarrollando nuestra vida. Paul, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Diego, estamos preocupados por lo que pasa en este país y en el mundo, pero siempre dispuestos a seguir dando la batalla porque creo que, ya que vamos a hablar de marxismo, creo que no podemos encontrar el marxismo sin su capacidad de transformar la realidad y la sociedad y el mundo, y por eso la importancia de tenerlo alrededor de la organización de las batallas y de la lucha. Bueno, pues y empecemos hablando de algo que suele suceder cuando alguien pronuncia la palabra marxismo, y es inmediatamente suscitar una especie de temor, de miedo, de unas suspicacias frente a una posibilidad de cambiar el mundo. ¿Por qué crees tú que el marxismo sigue siendo esa palabra que genera sospecha en el mundo? Bueno, el sistema en el que vivimos tiene muy claro cómo tiene que manejar la mente de la sociedad. Y por eso los sectores políticos, los grupos de poder, se han apoderado y han mantenido el control sobre los medios de comunicación y sobre todo lo que implique brindarle a la gente alternativas para informarse o para conocer de unas cosas u otras. Entonces, sobre el marxismo lo que hay es muchos mitos, muchos fantasmas, muchos cucos, que la verdad es que no tienen nada que ver, ¿no? Yo decía, a ver, la gente piensa que el marxismo, o la gente habla del marxismo, dicen, no, es que quieren pobres, como el comunista va a estar con iPhone, o los comunistas quieren, si tienes 2 gallinas, regalar la una y la otra darle al Estado, lo que sea. Y lamentablemente son ejemplos que nos pueden parecer ridículos, pero que en la gente han calado demasiado, porque son las cosas que se han repetido tantas veces que la gente tiene temor alrededor de esa situación. Cuando realmente lo que plantea el marxismo es toda una agenda superadora y liberadora. El marxismo plantea la redistribución equitativa de la riqueza, no plantea una sociedad de pobres, plantea la superación del capitalismo transformándolo, cambiándolo, mutándolo, avanzando hacia un sistema de distribución de la riqueza, a un sistema de equidad social, de equidad política, ¿cierto? Donde la gente pueda ser realmente y profundamente libres, en términos de que tengamos las herramientas para poder decidir sobre los factores reales de nuestra vida, ¿no? Entonces, hay cuco sobre el marxismo porque los sectores de poder se han encargado
de mitificar, de generar estos temores, justamente para que sea más difícil para los marxistas avanzar en la disputa ideológica, en el plano de lo que se conoce la batalla por la hegemonía, ¿no? Ahora, hablando de eso, entonces, si marxismo han procurado decir del marxismo verdades a medias y mentiras completas, para las personas que nos escuchan, ¿qué es el marxismo? ¿Qué nos está proponiendo? ¿Cuál es el conjunto de esas ideas que desarrolló Marx y que son parte de ese ideario? A ver, el marxismo es una forma de entender el mundo, de interpretarlo y de plantear su transformación, ¿sí? Y esa forma de entender el mundo es una forma que se despoja de cualquier subjetividad, ¿sí? No estamos viendo si es que es que Diosito querrá que sea así o no. Usted crea en quien quiera creer, ¿cierto? No tenemos problema con eso, pero lo que sí tenemos claro los marxistas es cómo se ha generado la riqueza y cómo se ha acumulado en unas manos y se ha despojado de otras, ¿ya? Entonces el marxismo es un método para entender la sociedad, para interpretarla y también para plantear su transformación. El marxismo tiene como base el entendimiento de que nuestra sociedad está dividida en clases sociales y que esas clases sociales son antagónicas, que hay una contradicción entre un grupo de la sociedad y otro. Y en el caso del capitalismo, esa contradicción se da entre estas dos clases fundamentales, que es la burguesía, los dueños de los grandes medios de producción, y los trabajadores, el proletariado, que somos los no dueños de los medios de producción. Y la gente dirá, pero ¿y por qué no pueden ponerse de acuerdo? Y es muy fácil, digo, no pueden ponerse de acuerdo porque mientras que el dueño de la empresa quiere seguir ganando más a costa de explotar más al trabajador, el trabajador a su vez quiere y necesita ganar más, por lo menos para sobrevivir. Entonces no hay cómo ponerse de acuerdo cuando la base de este sistema capitalista es la explotación, ¿sí? Entonces la superación de esto, la superación del modelo capitalista es la eliminación de la explotación. Alguien pone a veces de ejemplos, por ejemplo, los países escandinavos, y te dicen, no, allá viven mejor, y siguen siendo países capitalistas. Sí, pero sigue existiendo explotación. Los comunistas no queremos que la gente solo viva mejor, queremos que la gente viva mejor, pero queremos sobre todo erradicar la explotación de una persona sobre otra persona, porque ninguna persona debería, éticamente, beneficiarse del trabajo de la otra persona, ¿cierto? La idea es que la producción, lo que se genera de riqueza, sirva para quien la produce, pero además con un factor social, porque tú produces para ti, para tu familia, pero también produces para la sociedad en la cual te estás desarrollando. Y esto es muy importante entenderlo así, porque cuando la riqueza se acumula en pocas manos y pierde el sentido social, es que las sociedades empiezan a destruirse. Cuando tú analizas lo que sucede en nuestro país alrededor de la violencia, de la delincuencia, cuando uno se va a dar una vuelta por la costa y vas pasando por el cantón San Borondón y ves las grandes urbanizaciones donde están acorralados y encerradas las familias medio ricas o lo que sea, que están los grandes, la gente que tiene mucho dinero, pero al final están viviendo aislados, pues. No pueden vivir tranquilos en paz, ni siquiera ellos alcanzan a ser libres, porque no pueden andar tranquilos en una sociedad en la cual la falta de distribución de la riqueza ha generado violencia, ha generado desigualdades tales que han llevado a una gran parte de la población por ejemplo, a delinquir, ¿sí? A buscar cómo ganarse la vida, a generar condiciones de inseguridad, y no me refiero solo al tema de la inseguridad frente al robo, a la propiedad privada y tal, sino a la inseguridad en todos los términos, sanitarios. Cuando tú te vas a un suburbio y te das cuenta que la gente no tiene sistema de agua potable, que no tiene alcantarillado, ¿qué es lo que generamos? Una inseguridad. Solo para esa gente, no, para todos, para toda la población, para toda la sociedad, porque son focos de infección, son focos de enfermedades, ¿cierto? No para esas personas, toda la sociedad. Entonces, cuando tú logras establecer una sociedad en la que existe más justicia, donde logras que el territorio sea accesible para todos, donde la riqueza puede ser accesible para todas las personas, donde todas las personas tienen satisfechas sus necesidades básicas, salud, educación, vivienda, acceso al trabajo, acceso a la recreación, ya no tendríamos que preocuparnos de nada más,
porque no habría la necesidad de apoderarse de nada que no a uno no le corresponda de manera directa, porque las necesidades de la sociedad estarían satisfechas y seríamos más felices. Ahora, entrando en ese punto, tú mencionabas algo, que hay aparentemente, digamos, desde la postura del marxismo, dos clases irreconciliables, dos clases que no se pueden, que existen, que coexisten, pero que no van a encontrar nunca un acuerdo. Sin embargo, cuando uno habla con una persona, no necesariamente se identifica como burgués o como proletario. Y en los medios urbanos, fundamentalmente, la gente tiene este concepto de la clase media, que es efectivamente esta noción de que no estás ni tan pobre, ni tan empobrecido como muchos, claro, ni tan rico como otros. ¿Cómo ha afectado esa noción de clase media a esta interpretación de la justicia que el marxismo está proponiendo? Primero, yo creo que el sinónimo de clase media debería ser endeudado. Sí, porque pocas son las personas que se dicen clase media y no viven o no tienen las pocas cosas que tengan gracias a deudas. ¿Sí? No existe esa categoría de clase social, pero una clase social, según el marxismo, es cómo te relacionas tú con el medio de producción, o eres dueño o no eres dueño del medio de producción. Eso determina tu clase social, ¿cierto? Que tú tengas más o menos dinero, eso te ubica en un estrato socioeconómico, una capacidad económica de adquirir una cosa u otra. Por ejemplo, cuando analizamos la familia de un migrante, el migrante está partiéndose el lomo en Estados Unidos, en Madrid, en cualquier parte, ¿cierto? Trabaja 12, 14, 16 horas en condiciones muy complicadas para la vida misma, ¿cierto? Y le pagan. Recibe un poco de dinero que para allá en esos países tal vez es poquito, por eso vive con las justas, ¿sí? Y manda sus remesas al Ecuador. La gente recibe en el Ecuador y tiene aparentemente bastante dinero, ¿sí? Eso no le cambia de clase social, porque esa persona que está recibiendo una remesa no es dueña de un medio de producción, es decir, aunque tenga dinero, no le convierte en un señor burgués, es decir, no tiene una empresa, no tiene una fábrica, no tiene un medio de producción con el cual explote a una tercera persona, ¿cierto? Entonces, nosotros buscamos una sociedad en la que la gente viva medianamente acomodada. Y cuando te digo medianamente acomodada, es lo que para el común de los mortales será como entender el asunto de cómo vive la clase media, pero con una diferencia, sin deudas. Sí, porque la mayor preocupación de quienes somos padres de familia está en cuánto, si nos pasa algo, cuánto queda debiendo la familia, ¿no? Cuánto les vamos a heredar a nuestros hijos más deudas que bienes. Entonces, esto primero frente al tema de la clase media. ¿Por qué las clases son irreconciliables? Estas dos clases fundamentales, porque como te decía, tienen una disputa permanente sobre quién se queda con la riqueza. Y aquí, entonces, el debate desde la izquierda que tiene que ver con el rol que cumple el Estado para poder mediar, si quieres, de alguna forma, esa relación entre estas clases y en una etapa de transición hacia la construcción del socialismo, ir acomodando las normas, las leyes, ¿cierto? Para que de a poco, en una etapa de transición, se vaya eliminando la explotación del hombre por el hombre, como dicen nuestros clásicos, de una persona sobre otra persona, y podamos establecer una propiedad más común sobre los grandes medios de producción, porque es otro mito, ¿no? Todo que vamos a hacer comunitario, no es así. Los grandes medios de producción, los grandes sectores estratégicos, la gran producción nacional agraria, por ejemplo, ¿sí? Eso tiene que ser de propiedad de todos, porque además se produce esa riqueza socialmente. Pero las cosas que son de consumo común, normal, nuestra ropa, los vehículos, las cosas más pequeñas, eso tendrá propiedad personal y familiar, pues sin ningún problema. Ahora, frente a lo que tú hablas, hay un elemento que es importante porque en el marxismo hay una categoría fundamental, la lucha de clases, y que tal vez es lo que genera tanta crispación en el debate público, en el debate político, porque aparentemente los marxistas vendrían a ser unas personas llenas de odio que lo que buscan es la confrontación social. Pero la conciencia de clase, como tú mencionas, no sería algo que que sucede a merced de las personas, sino que sucede a partir de el condicionamiento socioeconómico, histórico socioeconómico.
¿Cómo hacer entonces para comprender esto de la lucha de clases más allá de esta moralización que se establece en el debate público? ¿Sabes qué problema tenemos los marxistas? Que hemos sido malos comunicadores. Entonces decimos lucha de clases, la gente piensa que le estamos invitando a darnos de puñetes, ¿sí? Y que el tema de salir a golpear, no sé, o sea, cualquier tipo, cosa relacionada a un tipo de violencia común. La lucha de clases no es eso, la lucha de clases es esta pugna permanente de las contradicciones que se dan, y esa lucha de clases se da en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico. Entonces, cuando se disputa una ley, por ejemplo, que ahora se están discutiendo reformas al Código del Trabajo, ahí está la lucha de clases, ¿sí? Cuando uno negocia con un contrato colectivo, si en una empresa, pues parte el reflejo de la lucha de clases, el tira y jale de dónde queda la riqueza. Hay otro término que los comunistas tenemos, que decimos que vamos a instaurar el socialismo mediante la dictadura del proletariado. Entonces la gente dice dictadura, dictadura, se imaginan cualquier cosa, así que vamos a llegar con tanques de guerra, qué sé yo. Pero la dictadura del proletariado es una explicación mucho más profunda, que significa que el pueblo, el proletariado, pueda, mediante la utilización de las herramientas legales del Estado, etcétera, imponer, sí, a una parte minoritaria que se va a oponer sin duda a esta transformación, ¿cierto? Imponer las grandes transformaciones que se requieren. Al final, Diego, uno tendría que preguntarse, si yo no soy dueño de ningún gran medio de producción, estoy seguro que el 99% de la gente que vea este video, ¿sí?, no ha de ser dueño de ningún medio de producción o de ningún gran medio de producción. Yo pregunto, compañero, ¿qué le preocupa a usted que lleguemos los comunistas al poder si usted no tiene ningún conflicto en términos de la estrategia social? Usted no es un explotador. Entonces, para ustedes va a ser la transformación. Para los que son explotados, para las personas que buscan alternativas, que buscan una forma diferente de vivir, que buscan vivir con tranquilidad, con paz, con libertad, para ustedes es la revolución que plantea el socialismo. Pero bueno, tenemos términos que a veces son más difíciles de explicar. Claro, ahora tú hablas, en cada una de tus intervenciones hay algo que me parece interesante, porque el pensamiento marxista siempre está actuando sobre la realidad. O sea, no es solamente una reflexión de quisiéramos que sea mejor el mundo, sino que hay una implicación directa. Es decir, el marxismo viene a ser una guía para la acción. Así es. Y creo que eso es un elemento importante que diferencia de otras posturas filosóficas que tal vez pueden especular mucho en lo teórico, pero que no tienen un asiento práctico. ¿Cómo has encontrado tú ya en la práctica política una herramienta en el marxismo para entender la realidad? Y eso te quisiera preguntar en los dos ámbitos, en tu vida propia y en la vida más política desde tu ámbito activista. A ver, el marxismo, como decíamos, como herramienta que te sirve para entender e interpretar la realidad, tiene en su base el materialismo histórico, el entendimiento de que estamos aquí porque hubo una historia antes. De alguna forma, tú y yo estamos sentados aquí, de alguna forma tú tienes una profesión, yo tengo otra, ¿cierto? Pero posiblemente tus padres o tus abuelos no la tuvieron, como en mi caso igual, ¿cierto? Entonces uno tiene que preguntarse por qué sucedió esa situación. Entonces el marxismo sí te da los elementos históricos para entender por qué estamos aquí hoy y por qué hay ciertos grupos que tienen una parte del poder, qué grupos tienen el manejo de la economía, etcétera, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, lo que entendemos de la realidad política ecuatoriana en este momento, también el marxismo nos dice con claridad cuáles son los elementos que están en disputa, y por eso, por ejemplo, los sectores de la izquierda marxista, sí, no estuvimos con Luisa González en la primera vuelta, sí, y naturalmente no íbamos a estar con un casi fascista de Daniel Noboa, ¿cierto? Estuvimos con una alternativa diferente apoyándole a Leonidas Sisa. ¿Por qué? Porque había un programa político de gobierno que salía de esta disputa entre estos dos sectores que al final representan partes diferentes del poder económico y político en este país. ¿Sí? Nosotros planteamos una transformación del poder político y el poder económico. Eso en términos de qué hacer. Eso nos permite a los militantes saber dónde está la disputa. ¿Cuáles son los intereses que realmente se están jugando cuando hay una reforma a una ley? Ahora quieren plantear una reforma a la Constitución. ¿Para qué?
¿Qué les preocupa de la Constitución de Montecristi? Que por cierto no es una constitución correísta. Cuidado, va a pensar la gente esa barbaridad. Correa era el presidente, pero ahí estuvo el presidente de la República, pero el presidente de la Asamblea fue Alberto Acosta, después estuvo el Corcho Cordero, y ahí participamos decenas, cientos, y no miles de ciudadanos, llevando nuestras propuestas y nuestra postura. Logramos, por ejemplo, que se ponga la gratuidad en la educación superior hasta el tercer nivel. Logramos que se reconozcan los derechos de la naturaleza. Logramos un sistema institucional en el cual se desplaza la participación del juego politiquero de que se daba antes en el Congreso para elección de las autoridades, ¿no? Entonces, esto no es cualquier cosa, ¿no? O sea, es toda una historia, hay actores que están detrás y el marxismo te sirve para entender eso, y si ya entiendes tu realidad concreta, como dicen, tú vas a un médico, necesitas un buen diagnóstico, ya sabes entonces cómo puedes hacer para cambiar, para transformar la sociedad. Y en términos personales, el marxismo, más allá del marxismo, ¿no? Porque hay gente que se dice marxista, sí, hay gente que se dice de izquierda, pero yo sí creo que una persona que se diga marxista, que se diga de izquierda, que no milite, vive un autoengaño, ¿sí? Es como haber leído un libro bonito, una novela de la que cuentas una historia bonita que te gustaría tal, pero si no haces nada para que eso realmente se consolide, no ha servido de nada. Entonces, la militancia alrededor del marxismo me ha permitido mirarle a la cara a la gente, a la sociedad y a mis hijos para decir, yo no soy cómplice de esta sociedad que se pudre, de esta sociedad en la que hay explotación, y cuando mis hijos me preguntan por qué hay gente en la calle, yo tengo que explicarles que es por el capitalismo, y que los revolucionarios y los comunistas estamos para cambiar esa realidad y esa sociedad. Nos da, como decía Fidel, un chaleco moral con el cual podemos enfrentar día a día todos los problemas que en la sociedad también se nos presentan a los militantes revolucionarios. Tú has hablado de varias categorías, de varios términos que seguramente para las personas que no están involucradas en la política pueden parecerles bastante parecidos. Por ejemplo, esto de ser comunista, de ser revolucionario, o has hablado de izquierda, hablaste de progresismo, podríamos añadir socialdemocracia. ¿En qué se diferencia el pensamiento marxista de otras posiciones que hablan de justicia social, que hablan de equidad, que hablan de distribución? ¿Cuál es esa postura que desde mi perspectiva puedo decir más radical que existe en el marxismo y qué lo diferencia de otras corrientes políticas, y por qué es importante, o te pregunto, por qué es necesario sostener esa diferencia dentro de la lucha política? Los comunistas tenemos una visión global de la sociedad. Dentro del planteamiento comunista están todas las luchas, todas, ¿sí? Las luchas sociales, las luchas ambientalistas, las luchas feministas, las luchas ecologistas, ¿sí? Las luchas de las mujeres, de todos los sectores. Porque nosotros entendemos que las luchas que están por ahí separadas, al final trabajan para cambiar una parte pequeñita del sistema capitalista, ¿sí? La discriminación, por ejemplo, la explotación, la violencia de género, los temas ambientales, socioambientales, los problemas del cuidado de la naturaleza, del agua. Entonces, todas estas luchas son gigantes en su incidencia, digamos, pero al final son luchas que se ven como que separadas. Los marxistas y los comunistas unificamos todas esas luchas. Y alrededor de esa unificación, nosotros tenemos un programa de acción, un programa de gobierno, un programa de transformación, que, como te digo, plantea toda una etapa de transición y tal. ¿Cuál es la diferencia de entenderse desde la izquierda por fuera del marxismo? Es posiblemente que te falten herramientas, con todo respeto, pero creo que a estos compañeros les pueden faltar herramientas para entender la sociedad, ¿sí? Nosotros estamos hablando de una ciencia alrededor del marxismo. Si tú no partes, si tú puedes conocer, te puede que hayan cosas que te indignen, que te molesten, que quieras cambiar, pero si no entiendes realmente la raíz del problema, no vas a poder transformarla. El marxismo te da esa herramienta. Yo veo en el espectro de lo que llamamos la izquierda
hay más o menos radicalidades, pero yo sí veo muy complejo entender a la izquierda por fuera del marxismo, para ser sincero. Me podrán decir sectario, sí, pero si no, insisto, si no eres capaz de entender la sociedad, difícilmente puedes plantear algo para transformarla. Y alrededor de los progresismos de izquierda, porque hay progresismos de izquierda y de derechas, ¿cierto? Alrededor de estos progresismos desde la izquierda, posiblemente encontremos muchos puntos de encuentro alrededor de lo que son las políticas sociales, porque es donde más se refleja la necesidad de cambio de la sociedad, pero a veces tenemos contradicciones en términos de la economía. ¿De qué nos sirve tener buenos programas de educación si es que vamos a seguir generando o se va a mantener un sistema en el cual la posibilidad de acceder a la educación para una persona de un sector pobre no es lo mismo que para una persona de un sector no tan pobre? Ni siquiera para irnos muy lejos, de una zona rural a una zona urbana, ¿sí? ¿De qué te sirve tener las mejores escuelas si no logras superar las grandes diferencias entre el campo y la ciudad? Y con eso no estoy diciendo que hay que asfaltar el campo, estoy diciendo que en el campo tienen que haber buenos sistemas de educación cerca, porque ahorita el campesino o la gente que está en la ruralidad, para venir a estudiar en la universidad, imagínate lo que implica eso, para alguien de Cumbe nomás, venir a estudiar a la universidad en Cuenca. Anda a ver cuánta gente ha ingresado a la universidad de las parroquias rurales y al momento ya han tenido que desertar, gracias a los nuevos modelos y sistemas para el ingreso que se han puesto. Entonces, para romper esas cosas tienes que tener claro dónde está el problema. Y no, el problema no es solamente de cómo se prestan los servicios, es dónde se generan las condiciones de inequidad. Y esa es la base de una buena política pública. Aquí eso no es solo un tema de marxismo. Cualquier persona que se precie de entender o administrar el Estado tiene que saber que para cambiar cualquier cosa, un problema público, tiene que entender en la política pública cuál es la base esencial, el problema fundamental que ha generado el inconveniente o problemática sobre la cual vas a trabajar. Ahora, en el manifiesto del Partido Comunista, el manifiesto comunista de Marx, de ya 1848, él en su primera línea dice: un fantasma recorre el mundo, el fantasma del comunismo, y dice una frase a continuación, que todos los partidos acusan a sus opositores de comunistas. Y desde esa fecha hasta la actualidad, aparentemente es así. O sea, cuando hay una postura medianamente radical, se le acusa de comunista, se le acusa de marxista. Pero quería preguntarte precisamente sobre este famoso término marxismo cultural, porque el pensamiento reaccionario de este tiempo ha usado muchísimo esta asociación del marxismo cultural. Entonces ya no estamos hablando de esto que hemos conversado ahora, no de la estructura económica, sino más bien de una serie de reivindicaciones en el ámbito de la cultura, de la subjetividad, de las identidades, que aparentemente serían marxistas. ¿Eso es cierto? ¿Hay un marxismo cultural o este caballo de Troya desde el cual está peleando las posiciones reaccionarias es una forma de desvirtuar esto que tú hablabas? ¿Qué es lo que está pasando? Hace pocos días, por ejemplo, salía la noticia de que acusaban directamente a los comunistas de querer atentar contra el presidente de la República, que son ellos quienes quieren hacerlo. Entonces, toda la vida, durante la Guerra Fría, ahora hay esta idea, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué es esta rabia furibunda y este ataque sistemático al marxismo que viene de los sectores conservadores? Porque el marxismo es el único que realmente se plantea la transformación real de la sociedad. Porque todos los demás te plantean una administración diferente del Estado. Y alrededor de estas lógicas de decir que nomás es de izquierda o que nomás es progresista, ¿sabes? Parece que hay un checklist, ¿no? O sea, tienes que cumplir tales condiciones para ser de izquierda. Pero no es tal. Pues posiblemente en el Ecuador hayan luchas que hoy no son tan estratégicas o tan importantes o tan necesarias como lo han sido en Europa. Voy a poner un ejemplo que posiblemente me gane algunas piedras, pero por ejemplo la discusión sobre el tema del aborto en nuestro país es súper importante. Hay miles y miles de casos, o sea, que se han demostrado cuántas mujeres recurren al tema del aborto y que lo hacen de manera ilegal al momento, ¿cierto? Porque no hay una normativa que permita tener un acceso a una política pública para que se hagan las condiciones que tiene que hacerse cuando una mujer ha decidido sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su sexualidad, etc. Pero ese es un problema muy grave en nuestro país, pero hay uno que es mucho más gravísimo,
que es la desnutrición, por ejemplo. Y la desnutrición tiene causas estructurales tanto más complejas como las que limitan el derecho del ejercicio de las mujeres al aborto, el que limita el ejercicio de los niños y niñas a alimentarse bien. Y tiene que ver con las políticas que se tienen para el control y la producción de la tierra y la redistribución de los alimentos y el rol del Estado y el entendimiento de que el asunto de la desnutrición es un problema no solamente de que la gente sea pobre, sino que no tiene acceso a una alimentación adecuada, y esa alimentación adecuada se convierte en un problema de salud pública que tiene una cola desde que el niño está está todavía feto, digamos, o sea, está en el vientre de la madre, ¿cierto?, hasta que se muere. Ese es un mega problema sobre el que hay que trabajar. Y no hay acuerdos. Y no veo una plataforma, no hemos logrado establecer una gran plataforma para trabajar eso. ¿Qué crees tú que le afecta más al sistema? Trabajar y tener realmente una política clara en contra de la desnutrición, que implica una reforma al tema agrario, que implica un asunto de la redistribución de los alimentos, que implica controlar el asunto del mercado de los alimentos en este país, ¿sí?, o legalizar el asunto del aborto. En términos de Estado y en términos de clase social, para quien está en el poder, el primero les implica una afectación económica, les implica una afectación real sobre lo que producen, lo que dejan de producir y el control sobre su producción. Lo otro tiene que ver más con asuntos de pensamiento, eso es un asunto de carácter cultural, ¿sí? Entonces muchas veces nos ponen las barreras alrededor de las cosas que no queremos que se cambien por temas culturales, y hay otras cosas que tienen que ver con la economía y que realmente transforman las sociedades. Entonces, ¿cuál de las dos luchas es más importante? Las dos son importantes, pero hay una que tiene más impacto en la sociedad y en la transformación de la sociedad, y que tiene que ver con la regulación de la tierra, la producción, y con eso trabajar en contra de la desnutrición infantil. Para ir terminando, justamente tenía una pregunta, porque muchas veces se acusa al marxismo de que es una posición, sí, efectivamente dogmática, cerrada, que en esta pretensión de cientificidad pues no admite otras cosas. ¿Tú crees que eso es así, que eso está sucediendo, o que hay una mala comprensión, una desinformación? Porque quisiera preguntarte, ¿cómo ha logrado el marxismo ir incluyendo ciertos elementos que en el desarrollo social no fueron avisorados por Marx y que ahora se vuelven parte de una agenda política? ¿Cómo ha logrado el marxismo ir incorporando esas cosas, o qué es lo que está pasando para que no suceda? Dime una que no haya sido avisorada por Marx. O sea, por ejemplo, se dice el tema de la crisis ambiental en la perspectiva de que en el siglo XIX no había la perspectiva del recurso infinito del mundo. Ya el crecimiento exponencial de los seres humanos no llegó en ese punto al nivel que hemos llegado ahora, por ejemplo. Sin embargo, el propio marxismo, desde el manifiesto del Partido Comunista y después con el desarrollo de Lenin, Stalin, el desarrollo de todas sus tesis, alrededor del concepto y la necesidad de la planificación, establecen el control y el manejo renovable de los recursos. Entonces, no es que no estaban, posiblemente no habían estado tan desarrollados, sí, pero el momento que tú dices el Estado y la sociedad tiene que ser planificada, eso implica, la planificación tiene como base la sostenibilidad y la sustentabilidad, que son dos conceptos diferentes, ¿cierto? Pero cuando ahora los ODS se plantean que tienen que ser económicamente sustentables, socialmente, que tenga una aceptación social y que tiene que tener también un carácter ambiental de sostenibilidad, eso ya desde la planificación nosotros lo teníamos visto, digo nosotros los marxistas desde hace rato. Ahora se ha profundizado mucho sobre eso, y no es simplemente un desarrollo de carácter teórico, es que los comunistas nos vamos especializando en entender también el funcionamiento del Estado y la sociedad. La base del socialismo es la planificación, ¿sí? Y esa planificación naturalmente te plantea el control, el buen uso de los recursos. Las luchas feministas fueron impulsadas por mujeres comunistas. Sí, el 8 de marzo fue reivindicado primero por el primer Congreso de Mujeres Socialistas con la compañera Clara Zetkin. ¿Sí? Las 8 horas laborables, una lucha de los comunistas.
los derechos de las vacaciones de los comunistas. O sea, la gran mayoría de beneficios sociales que tenemos en este país y en el mundo han iniciado por luchas de los comunistas. Y posiblemente hay algunas cosas que digamos, algunas variaciones de esas luchas, ¿cierto?, que ahora empiezan a aparecer más y que están bien alrededor de la identificación de ciertas identidades más puntuales, de luchas mucho más concretas de las nuevas formas incluso de explotación que tiene el capitalismo. Y sobre eso lo que nosotros hacemos es utilizar la misma herramienta de interpretación de la sociedad, pero para llegar a la misma base del análisis, que es dónde está la correlación de fuerzas, qué cambios cuantitativos hay, qué cambios cualitativos, cómo funcionan las cosas, quién tiene un rol u otro, y alrededor de eso se plantea cómo transformarla. Pero sí creo que hay una agenda de mínimos, o una agenda de elementos más estructurales. Nosotros los comunistas ahora decimos, tenemos un programa de gobierno para el socialismo. Tenemos también una plataforma de resistencia, porque al capitalismo hay que resistirlo, ¿sí? Hay que resistirlo para que no siga avanzando en su onda neoliberal, que es lo que se plantea ahora. Y también tenemos una plataforma de lucha, que son las reivindicaciones más inmediatas que se pueden conseguir en el mismo capitalismo, ¿sí?, pero que no son suficientes para transformar de verdad la sociedad. Chévere, Paul. Para ir terminando, hay una famosa frase que se repite permanentemente, al menos desde 1989, y es que el marxismo está en crisis. Que el marxismo está en crisis, que ya más o menos es una idea del siglo pasado, obsoleta. ¿Eso es cierto? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado con el marxismo desde la existencia de la Unión Soviética? ¿Por qué ese referente sigue siendo tan presente? ¿Y qué hacer frente a eso? Te voy a poner un ejemplo que no te va a gustar. Pero hoy se ha muerto el Papa. Y la base de ese pensamiento tiene, según ellos, por lo menos 2000 años. Que la Biblia se escribió unos 100 años después de la presencia de Cristo en el planeta, ¿sí? ¿Qué tiene que ver cuando se escribió? Yo quiero saber si es que la solidaridad como principio de la sociedad ha dejado de ser vigente. Si la necesidad de compartir, de la necesidad de comunidad, la necesidad de la justicia, si la necesidad de cada quien tenga según su trabajo y cada quien reciba según sus necesidades. Si ese principio, quiero saber si ha dejado de ser vigente. Si ya no es necesario que la gente reciba lo suficiente para vivir con dignidad. Nadie, ni siquiera una persona de derecha aquí puede venirse al frente de nosotros a decirnos, eso ya no sirve. Eso no es correcto. Porque todos sabemos que alrededor de la justicia, alrededor de la solidaridad, alrededor de que la gente tenga para satisfacer sus necesidades básicas, materiales, ¿sí?, inmediatas, y la búsqueda de la felicidad para la humanidad, para la sociedad, eso no desaparece. Y esa es la base alrededor de lo que buscamos los comunistas como sociedad ideal, ¿sí? Y tanto no ha desaparecido el marxismo, tanto está vigente, que seguimos siendo los grandes contradictores y el mayor temor y terror de la oligarquía. Y por eso siempre intentarán menoscabar nuestro pensamiento, nuestra ideología, y por eso la persecución, por eso las acusaciones que ahora hace este mismo gobierno en contra de los comunistas, porque realmente nos tienen miedo. Por una cosa, ellos que nos han leído, nos han estudiado tanto, porque los opositores a veces te estudian más que uno mismo, ¿sí?, saben que somos la única alternativa real y posible para cambiar esta sociedad. Por eso les preocupa que crezcamos. Bueno, Paul, muchísimas gracias. El tiempo se nos ha ido en una conversación interesante y bastante desmenuzada de elementos. Sin embargo, como siempre decimos aquí en Diálogos Mundanos, lo importante será que quien escuche este programa no solamente crea lo que aquí hablamos, sino sobre todo pueda ir a las fuentes y recomendarles efectivamente leer el marxismo, estudiarlo, comprenderlo, porque más allá de tomar partido, que en algún momento sí se lo hace, pues comprender esto nos permitirá también revertir muchos de los elementos que en la sociedad, en el discurso general y hegemónico de los medios de comunicación, pues se vende como una afirmación frente a cosas que tú hoy claramente nos has explicado. Pues bueno, decirles, Diálogos Mundanos, desde eso, una apuesta por el pensamiento crítico, por desentrañar en cada una de las posiciones filosóficas
cuáles son sus argumentos, sus fundamentos, y dar herramientas para que la gente pueda construir sus propias ideas y sobre todo hacer de la filosofía una herramienta para transformar la sociedad. Así que, Paul, quiero agradecerte mucho por este espacio, por el tiempo que te has dado para Diálogos Mundanos. No dejar de agradecer, por supuesto, a Estrategia 7, a Voces Azuayas, quienes son nuestros colaboradores para que este programa sea posible, y recordarles a las personas que todavía siguen abiertas las inscripciones para el primer Congreso Internacional de Filosofía Mundana, en el cual tendremos la oportunidad de hacer de esto, del diálogo, una posibilidad de encontrarnos, de construir pensamiento crítico y ojalá también pensamiento que pueda revertir las grandes crisis y contradicciones que el sistema nos presenta. Así que hasta una próxima ocasión y como decimos siempre, que la palabra siempre nos encuentre. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.